Hola, ¿qué tal? Soy el padre David Ugalde, misionero servidor de la palabra, y te agradezco que una vez más nos acompañes en este espacio, en este calendario de Adviento. Hoy ya estamos en el tercer jueves del Adviento, tercera semana de Adviento. Vamos a meditar en este día un fragmento de los números 3 al 4 de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II. Escuchemos qué nos dice. Dios, al crear y conservar por medio del Verbo todas las cosas, da a los hombres un primer testimonio perenne de sí mismo en las cosas creadas, pero queriendo también abrir a la humanidad el camino de una salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente ya desde el principio a nuestros primeros padres. Después de su caída, con la promesa de la redención, les dio la esperanza de la salvación, y luego incesantemente manifestó su solicitud por el género humano a fin de dar la vida eterna a todos los que, perseverando en la práctica de las buenas obras, buscan la salvación. A su tiempo, también llamó a Abraham para hacer de él una gran nación. Después de los patriarcas, educó a su pueblo por medio de Moisés y los profetas, y para que lo conocieran a él como el único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y esperaran al Salvador prometido, y así, a lo largo de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Y después que a través de muchas etapas y de muchas maneras, habló Dios en otro tiempo a nuestros antepasados, por ministerio de los profetas, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todos los hombres, a fin de que habitara entre ellos y les revelara los secretos de Dios. Así pues, Jesucristo, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y lleva a cabo la obra salvífica del Padre que le ha encomendado. Por eso Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, por toda su presencia y por todo lo que manifiesta de sí mismo, por sus palabras y obras, señales y milagros, pero principalmente por su muerte y gloriosa resurrección de entre los muertos, y finalmente por el envío del Espíritu Santo, lleva a término y confirma por el envío del Espíritu Santo, lleva a término y confirma con testimonio divino la revelación de que Dios está con nosotros, para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Por tanto, la economía cristiana, que es alianza eterna y definitiva, no pasará jamás, y ya no hay que esperar una nueva revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, a modo de un muy resumido pasaje de la historia de la salvación, un viaje a través de cómo Dios se ha manifestado, nosotros nuevamente descubrimos esto que decíamos justamente ayer. Dios se ha querido revelar. La religión nuestra es una religión fundada en la manifestación de Dios. Dios se manifestó a los hombres, como ya lo dice aquí el texto, primero a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de ese camino antes del Evangelio, y después a través de Él mismo. El mismo Señor Jesucristo se ha querido revelar para mostrarnos cuál es el camino de la salvación. Hay un concepto al final de este pasaje del Concilio Vaticano II que dice: la economía cristiana es alianza eterna y definitiva. ¿A qué se refiere? Muchas veces, sobre todo a partir del Vaticano II, vamos a escuchar el término economía de la salvación. ¿A qué se está refiriendo con esto? A la disposición. Economía significa eso, la disposición de la casa o la ley de la casa. Oikos, casa en griego, nomos, ley, disposición, determinación, también en griego. Hablar de economía es hablar de cómo se disponen las cosas. De hecho, nosotros lo entendemos quizás en el ámbito mucho más casero, más doméstico, ¿verdad? Cuando hablamos de la economía de la casa, pues nos referimos a cómo se van a gastar los bienes de la casa, en qué se va a gastar, en qué se va a ahorrar, qué cosas no se van a comprar.
Cuando se habla de la economía de la salvación, se habla de cómo Dios ha dispuesto a lo largo de la historia irse manifestando. Ahora, dice el texto, esta economía cristiana es alianza eterna y definitiva. Dios ha querido pactar una alianza con su pueblo y no se va a desdecir de ella, la va a llevar a su término. Dios ha querido unirse con el género humano y eso no va a cambiar. Jesucristo vino a hacerse hombre, pero fíjense cómo la doctrina cristiana, la misma palabra de Dios nos va a enseñar que Jesús sigue siendo hombre, sigue siendo Dios, pero sigue siendo hombre. No es que haya dejado el traje de hombre aquí en la tierra y pues ya se fue al cielo y sigue siendo Dios. No, Jesús ha querido asumir esa misma condición humana. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la ascensión. Jesús ha asumido al género humano no solo de manera aparente, sino ya de manera total y permanente. Él se ha querido hacer hombre y no solo hace 2000 años que vino, sino para toda la eternidad, como un signo de que Dios sigue siendo fiel a esta alianza. Por ahí de repente siempre van a surgir a lo largo de la historia y sobre todo a partir del protestantismo, van a surgir muchos grupos de personas que dicen, a mí me habló Jesús y dijo que ya Dios está harto de su iglesia, que hay muchos pecados y que va a fundar una nueva iglesia. Esto desdice este deseo de Dios de ser fiel a su alianza. Incluso la alianza que pactó con el pueblo de Israel, con Moisés, y que los profetas anunciaron constantemente, no se deshizo, simplemente esta misma alianza progresó. Por eso hoy nosotros no es que dejemos de considerarnos el pueblo de Dios. Nosotros los creyentes seguimos creyendo que somos el pueblo de Dios. Un pueblo donde ahora ya no solamente entran los judíos, sino entramos todos aquellos que abrazamos la alianza que Dios ha hecho con nosotros, ya no en un monte a través de los mandamientos, sino a través de su sangre derramada en la cruz. Entonces, este pasaje del día de hoy pues nos recuerda esto. Esta es la disposición que Dios ha tenido de mostrarnos la salvación y ya no va a haber otra revelación, dice hoy este pasaje del Vaticano II. Ya no hay otra revelación pública. Por eso todas las cosas que de repente nosotros escuchamos como visiones, revelaciones, si no están acorde al mensaje del Evangelio, si intentan decirnos algo nuevo, pues eso sería sujeto de sospechas e incluso de incredulidad, porque Dios ya se ha revelado. Ahora nos toca a nosotros asumir esa revelación, obedecer esa revelación, ser fieles a esa alianza, y eso nos va a procurar la vida eterna. Por eso es que en algún momento nosotros podemos decir, sí estamos salvados, sí, porque Jesús ya lo dio todo, ya lo hizo todo. ¿Qué hace falta? Que nosotros perseveremos en esa decisión de ser fieles a esa alianza. Dios ya abrió la puerta, ya no nos falta que nosotros entremos. Dios ya inauguró el cielo, ya nada más falta que nosotros conservemos el boleto de entrada que ya de por sí nos dio en el bautismo, que ya nos está dando en los sacramentos. Entonces, se trata de eso, un camino de perseverancia. Por eso, queridos hermanos, el Adviento tiene que ser para nosotros un tiempo, sí, de esperanza, pero también un tiempo de mucha perseverancia, de renovarnos en el deseo de nuestra fidelidad a Dios. Yo espero que este día y esta reflexión, que hoy es muy breve, te permita a ti una jornada muy bendecida, muy iluminada por Dios, y te conceda también el ánimo, la valentía para perseverar en tu camino de crecimiento cristiano. Que Dios te bendiga, te agradezco tu compañía y síguenos compartiendo, síguenos comentando en los videos. Si estás en Spotify, síguenos compartiendo con tus amistades, con tus familiares. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga.